Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Contar con detalle y de una manera clara y entretenida los pormenores de grandes obras de la ópera es lo que Gerardo Kleinburg hace sin duda en estas charlas. En el capítulo de hoy, el crítico y promotor musical nos hablará sobre La flauta mágica. Esta obra fue compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart a los 35 años de edad. Inspirado en vivencias propias, el autor plasma la complejidad de su vida y enfermedad. Además, aborda algunas características de la masonería. Quédate en compañía de Gerardo Kleinburg y déjate cautivar por esta obra, La flauta mágica. Hola, soy Gerardo Kleinburg y les doy las gracias por escucharme y por darme una vez más la oportunidad para que hablemos de ópera. El día de hoy vengo a platicar acerca de La flauta mágica, una de las obras más queridas y seguramente más conocidas del repertorio, una ópera entrañable y una ópera que muchos asocian inmediatamente con la obra, con la vida, con la figura de Wolfgang Amadeus Mozart. Y creo que asociar La flauta mágica con Mozart es mucho más que atribuirle su autoría, cosa que es completamente cierta. Mozart es el autor de La flauta mágica, pero la relación entre Mozart y La flauta mágica va más allá, me parece, que la de un compositor y una de sus obras maestras. En este caso yo me atrevería a decir que La flauta mágica, más que una ópera o una obra de Mozart, es el verdadero y completo autorretrato musical, instrumental, vocal, estético que el propio compositor salzburgués hiciera de sí. Esta ópera, estrenada el 30 de septiembre de 1791, menos de 3 meses antes de que Mozart muriera, es y no es la última ópera del repertorio o del catálogo mozartiano. Es indudablemente la última ópera que estrenó, la última ópera que vio y que oyó, que atestiguó. Sin embargo, La Clemenza di Tito, una ópera que estrenara un poco antes, en un viaje que hiciera a Praga para ver la coronación de Leopoldo II, es una ópera concluida, stricto sensu, de manera posterior. Tratemos de empezar a explicar por qué me atrevo a decir que La flauta mágica es un verdadero retrato de Mozart. Es un verdadero retrato porque en un retrato cabal que alguien aspire a hacer de alguien, o en un autorretrato, en el mejor de los casos debería de retratarse, de reflejarse la verdad completa de un ser humano. Sus rasgos más luminosos, aquellos acaso más oscuros, todos aquellos elementos que de verdad configuran su rostro musical, estético, humano, su persona. Empecemos, en este caso, por la parte estrictamente operística. La flauta mágica es una ópera rara y en algún sentido es una no ópera. Es una ópera en la que entra tanto, cabe tanto, Mozart fue capaz de imbuir tanto que de pronto parecería una suerte de collage sin sentido. No obstante ello, conforme avanzamos en su audición, conforme nos hacemos más cercanos y próximos a esta obra, nos damos cuenta de que tiene una unidad y unas características absolutamente singulares. Hablábamos entonces de que esto es un retrato mozartiano y el primer retrato que Mozart hace de sí mismo con esta ópera es uno propiamente operístico. Todas las óperas del mundo, el pasado, el presente y el futuro, parecen entrar en La flauta mágica. Hay ópera seria.
esta ópera italiana, italianizada, que ya es un auténtico vejestorio. ¿Qué es la ópera seria? Es esta ópera en la que no hay mucha progresión dramática, en la que hay un uso y un abuso de la coloratura, de los ornamentos, de los adornos, de las pirotecnias, los gorgoritos, como se diría coloquialmente, en áreas muy largas y muy virtuosísticas. ¿Dónde aparece esto en la flauta mágica? Claramente en La Reina de la Noche. La Reina de la Noche es un personaje que parece emerger del pasado operístico que está entrando en desuso. Hay, por supuesto, también elementos de la ópera bufa, de la ópera cómica italiana, la ópera un poco más progresista italiana, en la que se reflejan escenas, personajes cotidianos, chuscos. Es importante recordar que a lo largo de la historia de la ópera han sido justamente los títulos cómicos, los títulos bufos, estos que abordan a la gente común y corriente, los enredos, los equívocos anecdóticos. Son este tipo de ópera, estos fragmentos, los que han generado o inducido la mayor evolución en cuanto a la modernidad del lenguaje operístico, por extraño que parezca. No la ópera seria, no la ópera de dioses, personajes fantásticos, mitológicos, no. La ópera de a pie, la ópera que retrata a todos, a ti, a mí, a la gente común y corriente. Hay también elementos muy claros de la ópera de Gluck. Es muy importante cuando uno habla de Mozart tener en mente a Gluck. Christoph Willibald Gluck es mucho más que un compositor al que Mozart admirara enormemente. Es, en el sentido operístico más cabal, el padre de Mozart, el padre de la modernidad operística, de la expresividad profunda, de la simplicidad compleja, elaborada para poder retratar la desnudez del alma humana que Mozart hereda, que Mozart estudia y que Mozart hace suya. ¿Dónde están estos elementos? En los momentos más entrañables, más verdaderos, más emotivos de Tamino y de Pamina, en sus arias, en sus dúos, en su verdadera interacción emocional. Tenemos también, por supuesto, los elementos del Singspiel, este género local, alemán, del Imperio Austrohúngaro, que justamente combina la canción, el cantar y el actuar, el hablar. Singspiel es un género que tiene como base o como antecedente la llamada ballad opera inglesa, que fue el primer género que se atrevió a combinar el habla con el canto en un mismo título teatral, en un mismo título operístico. De ahí se derivarán otros géneros muy conocidos para nosotros, como es, por ejemplo, el de la zarzuela. En innumerables, incontables extensiones de la flauta mágica, los personajes hablan y cantan en su idioma, en alemán, lo cual no dejará de ser un elemento muy importante. Así es que en esta licuadora, en esta suerte de licuadora a la que Mozart arroja todo su bagaje operístico, es en la que se fragua este título tan peculiar, tan maravilloso, tan seductor y a su manera tan extraño. ¿Qué más entra en la flauta mágica del propio Mozart? Su vida, su relación personal, su relación de pareja. Mozart está viviendo el último año de su vida, 1791. Nacido en 1756, tiene apenas 35 años. El lapso, breve pero luminoso, que le fue dado para convertirse en el más grande genio, el más grande talento de la historia de nuestra especie, sin distinguir, a mi modo de ver, épocas, quehaceres, disciplinas. No considero que haya habido un genio más extraordinario en la historia de la humanidad que Wolfgang Amadeus Mozart. Así es que a sus 35 años, en ese otoño y luego invierno de 1791, Mozart está muy solito. Mozart no es esta figura ideal o utópica que a veces se nos ha vendido. Ya hablaremos un poco más de la distancia o de la cercanía entre la persona y el personaje Mozart. Pero en este momento la persona Mozart, no el personaje, no el que nos hemos inventado, el verdadero, puro y auténtico Mozart está solo.
Su mujer pasa largos periodos en unos supuestos baños o dándose estos supuestos baños en aguas termales en Baden-Baden porque está enferma, no sabemos de qué, cuando todos sabían, empezando por Mozart, que Constanza Mozart no era particularmente fiel en términos emocionales y sexuales a su compañero, a Mozart. Entonces tenemos aquí también el tema de la pareja, de la complejidad de la pareja que está buscando consolidarse en la flauta mágica, y el correlato dramático y desgarrador en la vida de Mozart, de su pareja, de su relación de pareja, que de alguna manera o a su manera se está desmoronando. Tenemos también a un Mozart que ha decidido de manera increíble renunciar al éxito seguro. ¿A qué me refiero? Cuando Mozart va a Praga, cuando Mozart hace años antes el Don Giovanni en Praga y tiene un éxito colosal y se vuelve un ídolo, un rock star auténtico de la ópera en el siglo XVIII en Bohemia, en Praga, ¿por qué regresa Mozart a Viena? Yo me atrevería a decir que, por desgracia, regresa porque ahí está su centro emocional, porque ahí está su familia, su hijo, porque ahí está probablemente la verdad para él, pero también por un elemento, porque ahí están sus amigos. Y estos amigos, este grupo peculiar de amigos que rodearán la concepción, el génesis de la flauta mágica, nos dirán mucho acerca de una faceta entera de Mozart. Ya hablaremos de eso en unos minutos más. Decíamos que entonces tenemos a este Mozart, joven siempre, pero en algún sentido viejo para el lapso de vida terrenal que le fue dado. Tenemos a este Mozart solitario, deprimido, no muy bien aceptado entre los músicos de su tiempo y entre el público. Recordemos que Mozart es también ya una suerte de freelancer. Mozart, eso lo he dicho muchas veces, fue el primer freelancer en la historia de la música, cuando, muchísimos años antes, en Salzburgo, abandona la corte del arzobispo Hieronymus Coloredo, el primas Germaniae, es decir, la cabeza de la Iglesia católica en el imperio, afincada en Salzburgo, cuando renuncia a ser sirviente, a vestirse como sirviente, a comer entre los sirvientes, a escribir música solo bajo las órdenes y las indicaciones del arzobispo, que la necesitaba para, por supuesto, ceremonias religiosas, para ceremonias protocolarias, para comidas, para cenas, para bailes. Recordemos que en aquella época los músicos eran sirvientes. Su verdadero sentido era, valga el término, ser una suerte de Spotify con playlists, listas para servir a su patrón. Por supuesto, música y listas escritas por él mismo. Pero ese era el rol de escribir música para la ocasión necesaria. Decíamos que Mozart se había emancipado muchísimos años antes de ese destino habitual en los músicos y se había convertido en el primer freelancer, en el primer trabajador independiente de la historia de la música, con las ventajas enormes y las grandes desventajas que siempre acarrea el trabajo independiente. ¿Cuáles son las ventajas? La libertad completa. Mozart escribía la ópera que quería, la música que quería. Si le servía esto, lo tomaba. Si le servía tal estilo, lo asumía. Si quería rechazar tal otro estilo, lo hacía. Era un hombre absolutamente individual. En algún sentido, por forzado que pueda sonar, me parece ya una figura prerromántica, remota todavía del romanticismo, prerromántica a su manera. Eso, decía, lo hace escribir música que no se ciñe a los parámetros habituales, a las usanzas, a los gustos, a la censura de gobernantes en el imperio, y por eso de alguna manera es tildada de difícil. Es este Mozart, en esas circunstancias, el que aborda la composición de la flauta mágica. Es un Mozart que también está enfermo. ¿De qué está enfermo Mozart? Mucho se ha escrito alrededor de la salud y alrededor de la enfermedad de Mozart. Los partes oficiales médicos de la época decían que Mozart tenía algo que llamaban fiebre militar, término poco científico, poco riguroso, que seguramente se refería a una serie de padecimientos que se derivaron de la muy probable fiebre reumática que padeció de niño, con una secuela renal muy particular. Y dirán ustedes, ¿a qué todo este tema para hablar de la flauta mágica, para hablar de la música de Mozart? Viene a cuento porque Mozart no estaba ya en sus cabales completamente. Muy probablemente por la severa hipertensión que esa insuficiencia renal le producía,
y por las altas cuotas de urea y de otras toxinas que su sangre empezaba a acumular al no ser filtrada por sus riñones, su lucidez, su estado de ánimo estaban claramente alterados. Eso es un síntoma clásico de la insuficiencia renal aguda o terminal. Esto explica a este Mozart perturbado, a este Mozart oscuro, a este Mozart que cree estar escribiendo su propio requiem, su propia misa de muertos, a este Mozart paranoico que probablemente empieza a ver muchos enemigos donde no los hay, a pesar de que su genio absoluto, la monstruosidad inigualable de su talento, indudablemente le debe haber acarreado enormes enemistades, no mortales como la de Salieri o como la que Pushkin le atribuyera a Salieri y que la película Amadeus terminara de sellar en el inconsciente colectivo. Seguramente, ciertamente, Salieri y Mozart eran serios adversarios estilísticos y musicales, pero Mozart siempre estuvo consciente, admitió, reconoció públicamente que Salieri era un grandísimo compositor e indudablemente Salieri estaba consciente de que Mozart era un monstruo inigualable y con el que ni siquiera podía aspirar a competir. Entonces, este estado de ánimo es también el que acompaña a Mozart cuando empieza a escribir la flauta mágica. Recordemos entonces que alguien le ha pedido un requiem, una misa de muertos, que él cree poder estar escribiendo tal vez su propia misa de muertos y que tiene una relación muy conflictiva con el hecho de estar escribiendo una misa de muertos, misa. ¿Pero por qué esta suerte de tirria que Mozart tiene hacia el requiem, hacia este requiem que un personaje misterioso le ha comisionado? Porque probablemente no es que esté viendo o percibiendo su propia muerte solamente, cosa que sin duda está de alguna manera en su mente, como puede haber sido en el Schubert ulterior, sino porque Mozart no quiere escribir una misa, algo tan vinculado con la liturgia. ¿Y por qué Mozart no querría escribir una misa? Porque varios años antes, 10, 12 años antes, Mozart ha sufrido una transformación fundamental, medular, esencial, transformación que es el punto de partida nodal, la llave maestra que abre la puerta para entrar a la flauta mágica. ¿Cuál es esa llave? ¿Cuál es esa transformación? La masonería, la francmasonería. Mozart es uno de los primeros grandes personajes masones de la historia. Esa, me parece, es otra de las razones por las que Mozart ha decidido regresar a Viena. En Viena están los pocos masones que Leopoldo II ha dejado, ese es otro punto importante. José II, el emperador, que en algún sentido fue benefactor de Mozart, un emperador melómano, tolerante, abierto, progresista, ilustrado, ha muerto y Leopoldo II, su hermano, un personaje menor, un personaje radical, fanático, antimasónico, ha ocupado su lugar, poco melómano, y ha proscrito casi todas las logias, dejando apenas a unos 150 o 200 masones en todo Viena. Entre estos masones, entre estos pocos masones, unos 20 de ellos probablemente se dan cita casi todos los días en las afueras de Viena, en una zona que hoy llamaríamos conurbada, llamada Leopoldstadt. Esta zona, con 200 y pico de viviendas o de edificios con departamentos, con una iglesia y con un teatro, por supuesto, es el lugar en el que se reúnen un grupo de actores, de cantantes, de directores de escena, bajo el cobijo, bajo el liderazgo de un personaje crucial en la vida de Mozart, crucial para la flauta mágica, y un personaje fascinante a su manera, Emanuel Schikaneder. Emanuel Schikaneder y este grupo de personas se hallan justamente laborando en ese teatro, manejan ese teatro, el Theater an der Wieden, hoy el Theater an der Wien, que es el lugar en el que la flauta mágica es concebida, es elaborada, es ensayada y es estrenada. Y este grupo de masones, liderado por Schikaneder, han hecho con ese teatro algo muy interesante. Quiere hacernos creer la leyenda, en buena medida impulsada por Amadeus, que es una gran película para entender la historia de la música, pero que no es la biografía de Mozart, aunque a su manera nos la cuente, de una manera que dice muchas mentiras para tal vez decir muchas verdades, como suele hacer el arte. Esta leyenda nos quiere hacer creer que ese teatro era una suerte de gallinero
lleno de vulgo, lleno de gente desaliñada, zarrapastrosa, sucia, gritando, una suerte de verdulería en la que se hace un teatro vodevil. Un teatro de revista de mala muerte. Eso es una mentira absoluta. El Theater an der Wien es un teatro importante en el que Schikaneder ha querido dar cabida a distintos públicos. El teatro central, el teatro mayor, el Burgtheater, unos años antes había sido dedicado por órdenes de José II a hacer ópera solo en alemán y que ya es un teatro que ha abandonado esa práctica. Es el teatro de los nobles, es el teatro de los pudientes, es el teatro de los ricos, es el teatro de la alta sociedad y el jet set vienes de la época. Pero estos teatros de la periferia que tienen libertad de gestión, también por instancias de José II, se dedican a hacer el repertorio variado. Eso es lo que hace Schikaneder en el Theater an der Wien, abriendo, sí, las puertas a un público más popular, con precios mucho más accesibles, pero haciendo de todo. Y eso es lo interesante. Lo mismo podía ser teatro clásico, que podía ser una suerte de comedia musical basada en cuentos de hadas. Es un género entero que cultiva este teatro y del cual la flauta mágica será su más glorioso exponente. Hacen también óperas de repertorio, hacen música sinfónica, pueden hacer una sinfonía de Haydn, pueden hacer música de Händel, pueden hacer de todo. Es un teatro grande, caben casi 1000 personas. No es cierto que sea un bodegón de madera que se está cayendo. Es un teatro con todas las de la ley, casi 17 metros de boca escena. No es nada desdeñable, 30 metros de profundidad y sobre todo una colección gigantesca y fantástica para la época de artilugios de efectos especiales. Schikaneder y sus amigos eran fans de los efectos especiales. Imaginémonos cuáles podían ser los efectos especiales de esa época. Voladoras en las que trepaban a los personajes y los hacían volar. Humo, fuego, no mucho más. Recursos mecánicos, subir, bajar cosas, poleas, no mucho más, pero que hacían las delicias de todo ese público. Entre este grupo está Mozart. Y Mozart ve en este grupo no solamente a una serie potencial de colaboradores, sino un grupo de amigos y, lo más importante de todo, a un grupo de hermanos. Son hermanos masones. Y toman la masonería como una verdadera forma de vida y algo más. En este teatro, en 1791, se está dando un fenómeno de una modernidad que a mí me deja perplejo. En este teatro, por supuesto, se hacen óperas del repertorio, se montan óperas que ya están escritas, pero también se hacen nuevos proyectos, nuevos productos teatrales. Es importante entender que Schikaneder es un personaje fantástico, director teatral, empresario, actor, cantante, compositor, gestor cultural, un personaje increíble al que Mozart conoció en Salzburgo muchos años antes, cuando Mozart apenas tenía 20, 21 años. Schikaneder fue el Hamlet más importante de su tiempo y resulta inverosímil pensar que un actor que hizo el mejor Hamlet de su tiempo fuera el actor que ideara, concibiera, escribiera partes del papel y estrenara el rol de Papageno. ¿Quién podría pensar que Hamlet y Papageno fueran en aquella época la misma persona? Pero decíamos que este teatro hacía algo que nos parece hoy, o al menos a mí me parece de una modernidad pasmante, un trabajo colectivo. Las óperas, los productos de teatro musical que ideaban, eran de una suerte de autoría colectiva, en donde todos participaban, podían confeccionar de manera casi conjunta el libreto, todos podían escribir música, cantaban, por supuesto no eran grandes cantantes de ópera, y escribían roles sencillos de cantar y recurrían también, por supuesto, a grandes compositores. ¿Qué grandes compositores? Mozart a la cabeza de ellos. La flauta mágica no es el primer trabajo de ese grupo en el que Mozart participa. Hay un antecedente muy claro, apenas un año antes, La Piedra Filosofal, que curiosamente también habla de temas parecidos, instalados un poco en el cuento de hadas, con la evolución de los personajes, con el rescate de una princesa, con el joven que trata de pasar una serie de pruebas, muy parecido. Pero ahí sí de una autoría completa, una suerte de pasticho en el que a Mozart solo se le atribuyen 2 o 3 números musicales. Pero ¿por qué haría este trabajo colectivo de esa manera ese grupo de artistas? Creo que la respuesta es muy simple. Me parece que lo que ese grupo está haciendo en el Theater an der Wien es un acto masónico. Me parece que a su manera
El Theater an der Wieden es una especie de logia masónica artística de producción teatral, acaso la única de la historia. Y que esta hermandad, que este trabajo colectivo, en secreto, con discreción, buscando la ilustración, buscando la verdad, buscando el progreso, buscando la inteligencia, buscando el humanismo, es una suerte de decálogo masónico llevado al arte por este grupo de personajes fantásticos de finales del siglo XVIII a los que Mozart se incorpora con tanto gusto. Son realmente sus hermanos, hoy diríamos sus brothers, para hacerlo con un giro más coloquial. Y ahí, en ese contexto, surge la flauta mágica. No es una idea original que se les ocurriera a todos ellos tomándose unas cervezas afuera del teatro. Hay un antecedente muy claro, Zinnistan, de Christoph Martin Wieland. Una compilación, un libro que compila cuentos de hadas. Cuentos de hadas de todos colores. Muchos de ellos hablan de rescates, hablan de personajes fantásticos, de villanos, de héroes, de antihéroes, de reinas, de personajes malévolos, de animales, de embrujos, lo que todos los cuentos de hadas suelen acarrear. Sin embargo, esta flauta mágica tiene además una serie de elementos que van a ser aderezados poco a poco en este trabajo colectivo por todo ese grupo de masones que claramente ve en la flauta mágica la oportunidad de, a su manera, retratar sus creencias, de transmitir sin hacerlo explícito, sino conservando el secreto y la discreción que son piedras angulares de la masonería, una forma subrepticia de difundir su credo. Entonces, la flauta mágica empieza a convertirse en una especie de cebolla a la que le podemos ir quitando capas y capas y capas. Hay una capa estrictamente musical, con todos estos géneros de los que hablé muy al principio de esta charla, la ópera seria, la ópera de Gluck, la ópera bufa, el Singspiel. Hay otra capa entera de esta cebolla que es Mozart mismo, su vida, sus relaciones, su mujer, la infelicidad, la infidelidad, la desazón con la que Mozart vive el final de su vida entendiendo que las relaciones de pareja no son fáciles y pocas veces son exitosas. También la enfermedad, esa es otra capa de la cebolla, el Mozart enfermo. ¿Qué pasa por la cabeza de ese hombre que ya no está en sus 5 sentidos? Pero el hecho de que hablemos de tantas capas no quiere decir que podamos entender que la flauta mágica es solo una de ellas. No es un cuento de hadas, no es una ópera para niños. Sí es un cuento de hadas, sí es una ópera para niños. No es simple y llanamente la traducción del rito masónico. Sí es también simple y llanamente la traducción del rito masónico. En esta polivalencia que parece escapar por completo a lo que es la estética de su tiempo para insertarlo en una modernidad por demás confrontante, Mozart desarrolla este trabajo. Este trabajo que, como dijimos en las primeras frases de esta charla, termina siendo, por virtud justamente de todo esto, su autorretrato, no su testamento, su verdadero autorretrato. ¿Y por qué es también su autorretrato? Aquí hay una dualidad que no podemos dejar de mencionar. Vamos a empezar a hablar un poco más ya directamente de la flauta, de sus personajes mismos. Hay 2 personajes muy importantes. Por supuesto, está Tamino, el príncipe, el joven, enamorado, ilustrado, progresista, inteligente, racional. Hay una parte de Mozart que obedece a eso. Pero luego está el verdadero personaje de la flauta mágica, el que termina invariablemente por robarnos el corazón a todos. Aquel que si quitamos, que si eliminamos de la flauta mágica, realmente hace que desaparezca la obra entera. Papageno. ¿Quién es Papageno? Papageno es un personaje claramente heredero de una tradición teatral muy antigua. Está muy vinculado con la comedia del arte, Arlequino, Trufaldino, pero particularmente Arlequino, el payasito, el simple, el tonto que está buscando a su amada, que no logra tener a su amada, que le roban a su amada. Ese es también Papageno
buscando a su papagena. Este personaje tiene también un correlato germano muy famoso, el famoso Hanswurst. Este Hanswurst es el equivalente del arlequino en la cultura germana. Y aquí el símil se vuelve muy impresionante. ¿De dónde se supone que es Hanswurst? De Salzburgo, como Mozart. Tiene plumas, como Papageno, es simple, es un campesino, pero tiene otra serie de rasgos que lo emparentan de una manera clarísima con Mozart. Está obsesionado con la sexualidad, está obsesionado con la verbalidad, con la vulgaridad. Esto es muy importante para entender quién era Mozart. Eso sí lo sabemos, sobre todo a través de sus cartas, y en ese sentido y en muchos otros la película Amadeus pinta un retrato maravilloso. Mozart, hay quien dice, tenía síndrome de Tourette. Hoy se le atribuye a demasiada gente ese padecimiento. Pero Mozart tenía algunos rasgos que pueden estar asociados con él. Mozart era enormemente vulgar al hablar. Estaba obsesionado con los juegos de palabra, con los albures. Parecía mexicano en ese sentido, no podía hablar sin albures. Estaba absolutamente obsesionado con la escatología. Detritus, flatulencias, execrencias, todo el tiempo estaba hablando de eso, riéndose de eso. Rasgo muy interesante y que ameritaría una charla entera en torno a la personalidad de Mozart, pero que también nos hace ver qué tan cerca está de Papageno. Si realmente la flauta mágica fuera solo una suerte de acto o de profesión de fe masónica y de indoctrinamiento y proselitismo masónicos, no habría un personaje como Papageno, y menos un personaje como Papageno, que termina también obteniendo lo que quiere. Todos están buscando la iluminación, están buscando la evolución hacia ser seres superiores, la continencia, la discreción, etc. ¿Y qué busca Papageno? ¿Y qué dice Papageno desde el primer momento que es su único deseo? Una papagena, una pareja, quiere comer, quiere beber, quiere venderle sus pájaros a la reina de la noche. Sigamos con los personajes. ¿Quién es la Reina de la Noche? La Reina de la Noche es un personaje oscuro, como su nombre mismo lo dice. Un personaje que, según algunos, al principio es bueno y se vuelve malo, mientras que Sarastro, este príncipe de la luz, este gran maestro masónico, parece un personaje malo en un principio que se torna bueno. No me parece que sea así. Me parece que la Reina de la Noche desde un principio mezcla la oscuridad, el oscurantismo, la histeria, y que Sarastro, al estar ausente durante todo el principio de la ópera, muestra ya rasgos muy masónicos de discreción, de oscuridad en tanto está alejado del reflector, de mucha serenidad. Y está la Reina de la Noche, esta mujer rodeada de oscuridad, de estrellas, de medias lunas, en mucha de la iconografía de muchas de las producciones de todos los tiempos. Una iconografía, una serie de elementos que la acercan de una manera peligrosa a las imágenes que solemos tener de muchas vírgenes. Veamos cómo es la imagen de la Virgen de Guadalupe asentada sobre una suerte de media luna, con las estrellas en el manto. Esta imagen se ha asociado muchas veces con la Reina de la Noche. ¿A dónde voy? Muchos han dicho, y a mí me parece que hay mucha verdad en ello, que la Reina de la Noche es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tratando de perseguir a este personaje como Sarastro, a sus sacerdotes, a sus templos, que claramente encarnan también la masonería. En ese sentido, tenemos una rivalidad y una dualidad en estos dos personajes que se acercan mucho al contexto en el que Mozart está viviendo. Entonces, ¿de qué se trata la flauta mágica? La flauta mágica se trata de lo que nosotros estemos dispuestos a querer que se trate. La flauta mágica es un libro abierto que nos ofrece muchos capítulos para que nosotros podamos abrevar de cada uno de ellos. La flauta mágica es también, como decíamos, una obra sin duda escrita en su mayoría por Mozart, pero en la que Mozart admite con una humildad no tan habitualmente asociada a un genio de la desmesura que él fue, admite la colaboración de gente que en algún sentido no es su par. Ninguno tiene, por supuesto, los niveles de genialidad que él alcanzó.
Pero ahí están el cantante que hizo Sarastro, o el cantante que hizo Tamino, o el propio Schikaneder participando. Se dice que Schikaneder fue quien le dijo a Mozart cómo debía de ser la música de Papageno, y se dice que incluso Schikaneder escribió las melodías de las dos arias de Papageno. Y no sorprende que Mozart le permitiera hacer esto, siendo que Schikaneder era uno de sus amigos más cercanos y una persona a la que admiraba en tal medida. ¿Qué sucede con el estreno de La Flauta Mágica? La Flauta Mágica se estrena el 30 de septiembre de 1790, como comentamos al inicio de esta charla. Mozart está muy enfermo, Mozart está asustado. Mozart ha terminado de componer esta obra en una pequeña cabañita que Schikaneder le ha facilitado justamente en el jardín a las afueras del teatro en el que se estrena. Mozart está solo, decíamos, muy solo. Constanza, su mujer, está todo el tiempo en Baden-Baden, en estos supuestos baños de sales, baños termales, para curarse de muchas enfermedades que no sabemos cuáles fueron y que parecen haber sido más bien el hastío y el tedio en su relación con Mozart. Mozart escribe ahí, pero ¿por qué escribe en esa cabaña? No porque sea el genio atormentado que necesita, como Mahler, irse a una cabaña, encerrarse y aislarse del mundo, sino porque al contrario, al poder estar en esa cabañita, puede estar cerca de sus amigos que le hacen compañía. Cada vez más enfermo, Mozart apresura el paso. Está escribiendo al mismo tiempo dos obras que no pueden ser más brutal y salvajemente contradictorias y antitéticas: La Flauta Mágica y su Requiem, acaso su propio Requiem. Hoy sabemos que este Requiem no fue comisionado por un espíritu del más allá que venía a decirle a Mozart que se iba a morir y que estaba escribiendo su propio Requiem. Hoy sabemos que ese personaje, en efecto, era un personaje misterioso y estaba pagando mucho dinero por ese Requiem porque lo que quería era robarse el Requiem, cosa que hizo. Se roba el Requiem para poderlo estrenar independientemente en otro lugar como si fuera suyo. Hoy sabemos que ese mito, tristemente, es menos romántico de lo que creíamos. Lo que sí sabemos es que Mozart, que tiene esta relación de conflicto con el propio Requiem, a mi modo de ver, porque no está cómodo ya escribiendo música católica, música para la liturgia, sí tiene la presión de terminarlo porque siente que le queda poco tiempo y porque siente que si no lo termina, no lo cobra, y que si no lo cobra, menos tendrá que dejarle a Constanza y a su familia. Tenemos entonces también a este Mozart terminando con sus amigos en el teatro La Flauta Mágica, y tenemos el estreno, un estreno en el que Mozart está tocando el clavecín, una costumbre frecuente pero que Mozart no tenía que haber hecho, sino es porque también, a mi modo de ver, quería ser parte integral, quería ser uno más del equipo, uno más de la hermandad, uno más de esa suerte de logia participando en esta obra extraordinaria que es también, nunca deja de serlo, una manera de rendirle homenaje a su propia masonería. Mozart ve el estreno, el primer acto no es tan exitoso, el público empieza a entusiasmarse en el segundo acto, tiene un gran éxito en su primera noche y en muchas y muchas noches sucesivas. ¿A quién lleva Mozart a una de las siguientes funciones de La Flauta Mágica? Nada más y nada menos que al propio Antonio Salieri y a una gran soprano de la época, la famosa Cavalli. Los lleva, Salieri se sabe, queda impactado y fascinado con La Flauta Mágica. Mozart sucumbe ante su enfermedad y pasa los últimos días de su vida sin poder ir al teatro, sin poder ver las funciones de La Flauta Mágica que se están realizando mientras él agoniza en una cama y rodeado de muchos de sus amigos. La película Amadeus nos ha hecho creer que Mozart le dicta lo que alcanza del Requiem a Antonio Salieri mientras está en su lecho de muerte. Funciona maravilloso para la obra de teatro de Schaffer y para la película de Forman, pero la realidad nos dice algo distinto. Hoy sabemos que los que estaban junto a Mozart cuando estaba muriendo, tratando de copiar la música que les dictaba para el Requiem, eran Tamino y Sarastro, los dos cantantes, músicos también, que estaban en un acto de hermandad ayudándole a su hermano masón a terminar esa obra, que curiosamente era una obra católica. Mozart muere, finalmente, un helado y torrencial 5 de diciembre de 1791. La leyenda nos quiere hacer ver también que Mozart murió en la pobreza más desoladora y que fue enterrado en una fosa común. No es exacto. Mozart
No vivía mal, pero no vivía bien tampoco, entre otras cosas porque era un músico independiente con lo errático que es el flujo de efectivo en un profesionista independiente ayer, hoy y mañana. Era un hombre que le gustaba pasarla bien, que le gustaba divertirse, que le gustaba jugar, que le gustaba el billar, que le gustaba el vino. Era un tipo que no se sentía Mozart, afortunadamente. Decimos entonces que ese 5 de diciembre, congelado y torrencial, Mozart muere. Y sí, no hay mucho dinero en ese momento y solo alcanza para pagar un entierro de tercera. Un entierro de tercera clase implicaba ser enterrado en una fosa colectiva, no común, colectiva para 15, 20 cuerpos, y que al término de ese entierro podría pasar cierto tiempo y cuando la familia tuviera más dinero, si tenía dinero, lograba sacarlo de esa fosa y darle una tumba individual si se podía. ¿Qué sucedió? Fue muy poca gente al entierro de Mozart, acaso sus amigos más cercanos. Constanza, su viuda, no fue, y no fue al panteón sino hasta muchísimo tiempo después, probablemente un año, más de un año después. En el panteón había habido obras, se había hecho alguna suerte de remodelación y por azares del destino no había podido identificarse dónde quedó la fosa en la que Mozart fue enterrado. Por lo tanto, en efecto, cuando intentaron ubicarla, no lo pudieron hacer. Hoy, en ese panteón, en las afueras de Viena, hay una amplia zona en la que puede estar Mozart con un monumento en el centro para rendirle homenaje. Todo esto porque sí, es importante hacerlo, aunque suene melodramático, para contrastar la alegría, la dulzura, la chispa, la frescura que en tantos momentos tiene la flauta mágica. Es muy curioso que un hombre que realmente se estaba extinguiendo pudiera haber compuesto un dulce musical de ese tamaño. ¿Es la flauta mágica la mejor ópera de Mozart? La verdad no estoy muy seguro. Depende del criterio, el rasero, los parámetros con los que se le mida. No estoy seguro tampoco de que sea demasiado importante saber si la flauta mágica es su mejor ópera. Es, muy probablemente, y valga lo ramplón y lo poco definible del término, su ópera más sublime, aquella que en más de un sentido trasciende, aquella que puede partir de lo más pedestre, de lo más rupestre, de lo más chusco, para llevarnos a una zona de emotividad y a una zona de espiritualidad que en ninguna otra de sus óperas Mozart alcanzó. Mozart tocó todos los registros de la condición humana. Muy probablemente con la flauta mágica va más allá y logra acercarnos a esos otros registros que la condición humana logra asir en momentos muy especiales y en momentos muy escasos a lo largo de una vida. Mozart se pinta de cuerpo entero en la flauta mágica. Mozart pinta y nos pinta una buena parte de sus ilusiones, una buena parte de sus sueños, una buena parte de sus maravillosas limitaciones, porque estoy convencido de que las limitaciones de un genio son muchas veces las que realmente enriquecen su obra. En ese sentido, Mozart nos deja con la flauta mágica, sobre todo y antes de todo, a Papageno, la simplicidad musical llevada al extremo. Y con este personaje nos deja una sonrisa indeleble y nos deja probablemente el recuerdo o la sensación de que Mozart fue en ese sentido siempre un niño. Y eso creo que puede ser la gran virtud de Mozart. Este niño que no tuvo infancia, que pasó su infancia entera en un carruaje, atravesando toda Europa, llevado por su padre, el más grande pedagogo musical de su tiempo, que tuvo la fortuna de tener como hijo al más grande músico de la historia de la humanidad. Decíamos, este carruaje en el que Leopold lleva a Wolfgang por toda Europa para que escuche música. Hace de toda Europa el conservatorio de Mozart. Hace de todos estos viajes una inagotable colección de discos, entre comillas, para poder justificar el anacronismo, de discos de los que Mozart abrevará toda su cultura musical. Este niño que siempre buscó la economía de medios en su música, este niño que siempre se rió, que siempre jugó, que siempre fue sucio y cochino y grosero, como suelen ser los niños que de verdad son niños.
Y en ese sentido, probablemente la flauta mágica es la labor de un niño de 35 años. Decía Cortázar que le llevó demasiado tiempo y demasiado esfuerzo aprender a escribir de nuevo como un niño. Picasso lo dijo también, que tenía que haber estudiado tanto para volver a pintar como solo un niño puede hacerlo. En ese sentido, la flauta mágica nos deja ver que Mozart dedicó 30 y tantos años de su vida a no dejar de ser ese niño en Salzburgo, superdotado, y que con la flauta mágica nos lega probablemente el juguete más bello que conoció y el juguete más bello que concibió. Con todo el contexto que comparte Gerardo Kleinburg, seguramente podremos disfrutar de la ópera de una manera diferente. En descargacultura.unam.mx escucha las charlas sobre otras obras de este bello y completo género. Además, encuentras poesía, narrativa o a diferentes autores y autoras leyendo su obra. Te aseguro que hay algo para ti. En el próximo capítulo compartiremos un cuento inspirado en el movimiento estudiantil de 1968. Te recomiendo que no te lo pierdas. Soy Paola Famitzai. Me dio mucho gusto acompañarte en este episodio. Hasta la próxima.